Nosotros empezamos la materia de Teoría 1 preguntándonos sobre el concepto de arquitectura. Como no, empezamos a esbozar algunas respuestas frente a la posibilidad de poder definir qué es la arquitectura, buscando ese concepto. Después hicimos una incursión por los inicios de la arquitectura, ¿no? Para el caso del concepto de arquitectura, fuimos a la institución escuela, que es como la segunda casa, y para los inicios fuimos a la casa, nos metimos para adentro, buscamos un poquito en la historia, nos tratamos de imaginar cómo había sido esta cuestión de habitar. Y ahora lo que vamos a hacer con este tercer módulo, como lo llamamos nosotros, que se llama los materiales de la arquitectura, va a ser centrarnos básicamente en la arquitectura moderna. Hay una serie de reglas o de normas que se deducen del cuerpo teórico de la arquitectura moderna. Hay una clarísima inspiración, esto lo explica después muy bien Alvarado en uno de los textos que ustedes van a leer, La trucha y el torrente, que la gran inspiración que pasan a tener los arquitectos del moderno es el arte, sobre todo la abstracción en el arte. Hay cosas que pueden, de alguna manera, para definir los materiales de la arquitectura, que se pueden precisar, ¿no? Había un profesor, gran arquitecto en la facultad, que le decían el pelado Lenzi, que fue el inspirador junto de un libro que terminó realizando Tito Thomas, que se llama El lenguaje de la arquitectura moderna. Nosotros lo tenemos como parte de la bibliografía de esta materia, y Lenzi decía que esta arquitectura moderna deviene de lo que fue incorporar la teoría de la relatividad de Einstein, todos ustedes deben haberla estudiado probablemente en el secundario, a todos los campos del conocimiento y de la acción. Entonces, eso fue modificando un montón de cosas, y entonces a partir, la cosa dejó de tener valor por la cosa misma, y empezó a trabajar sobre esta relación entre las partes que componen las cosas, ¿no? Entonces, si bien no alcanzan los materiales de la arquitectura a constituirse en un manual o en un decálogo de reglas y de instrucciones a seguir, son una serie, digámoslo así, como de pautas, de actitudes, de técnicas mismas que puede tener la arquitectura del moderno. El movimiento moderno, según Aldo Rossi, otro gran teórico y arquitecto italiano, estableció un repertorio completo de formas y sistemas de relaciones sintácticas en esa forma. Por ello siempre hay un punto de partida, ¿no?, en la evolución del lenguaje de la arquitectura, que se arrastra hasta nuestros días. En el entendimiento de esta relación de las partes de los cuerpos, si pasamos a la siguiente imagen, vemos en el ejemplo del Ayuntamiento de Sannazaro, que es una obra del arquitecto Alvarado, que por eso lo traje, porque ustedes van a leer un texto muy breve de él, para empezar a juntar elementos teóricos que los ayuden a analizar esta cuestión de los materiales de la arquitectura. Porque la arquitectura, después de todo, también tiene su propio lenguaje, tiene autonomía de lenguaje, tiene autonomía de expresión. Recuerdo que, creo que era Bruno Sevi, ¿no?, el que hablaba de las 7 invariantes de la arquitectura, del lenguaje moderno en la arquitectura, ¿no? El lenguaje el arquitecto de alguna manera piensa, pero ese pensamiento que genera termina
construyéndolo, termina siendo objeto de ese pensamiento, ¿no? Eso requiere de un nivel de abstracción y un mecanismo complejísimo, pero que en definitiva es lo que nosotros tenemos que aprender. Y esta materia lo que va a hacer es ayudarlos a comprender un poco eso. Ustedes saben que el fin, digamos, de la arquitectura también es transmitir el mensaje. El tema es cómo es que ese mensaje se transmite, a partir de qué, digamos, ¿no? Si yo leo a partir de los símbolos, esos que son las letras, y la manera en que se combinan, ¿no? Bueno, en la arquitectura también hay que empezar a entender cuáles son las partes de ese lenguaje y cuál es la combinación de ese lenguaje para que la arquitectura pueda ser aprendida, pueda ser comprendida, pero también pueda ser aprendida, aprendida con H. La arquitectura de alguna manera lo que hace es eso, establecer un lenguaje de comunicación, ¿no? En lo semántico tenemos que ir aprendiendo cuáles son las partes de ese del vocabulario. En lo sintáctico es la relación entre los símbolos a las partes, que fue un poco lo que vimos hoy de ese principio físico. Y tiene que ser también pragmática. ¿Por qué? Porque tiene un uso determinado, está destinado a un usuario determinado, ese usuario y ese uso pueden ir cambiando en el tiempo, pero en definitiva siempre hay una función que viene de la mano de un significado en la arquitectura. Siempre la arquitectura también se corresponde con un tiempo histórico, ¿no? Este es un dibujo del arquitecto Niemeyer. Ustedes ya lo conocen a Niemeyer porque entramos a conocerlo para empezar a meternos en el mundo de la arquitectura en el módulo 2, cuando hablamos de los inicios, con esa forma tan cavernaria que también y moderna que tenía su casa canoa. Y en este dibujo él traza dos ejes, ¿no? Decía Le Corbusier, trazar un eje es un acto de voluntad también, ¿no? Y en la intersección de los dos ejes define ese espacio, ¿no? Entonces, ahí es el inicio, digamos, ¿no? Porque la arquitectura, después de todo lo que tiene, es forma, va a tener forma, contenido, y va a tener significado, ¿no? Significante. Estos son dos pares que tienen que trabajar en equipo, digámoslo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que era Ludovico Quaroni que decía que los campanarios de las iglesias, porque en realidad tenían que estar altos para que cuando sonaran las campanas y eso estuviera alto, pudieran llegar al pueblo, digamos, el sonido pudiera expandirse en el pueblo, termina definiendo esa utilidad de la campana alta para ser escuchada, termina definiéndole y poniéndole significado a la propia arquitectura. Hoy nadie puede imaginarse una iglesia sin ese campanario, digamos, ¿no? Para recorrer un poco todos estos principios del movimiento moderno y de la arquitectura moderna, vamos a elegir otra obra de Oscar Niemeyer, que es muy sencilla para analizar, para descubrir, que es el Gran Hotel en Ouro Preto. Ouro Preto, ustedes saben, está ahí marcado, no sé Willy si lo podés marcar, pero está al lado de Mariana, Cogoñas, está en el distrito, en la provincia vendría a ser de Minas Gerais, ¿no? Cuya capital es Belo Horizonte, ahí está Ouro Preto. Ouro Preto, tal cual su nombre lo dice, oro negro, ¿no? Fue a partir de alguien que en algún momento vio una piedra negrita, negrita, y la fue limpiando, limpiando, y era oro, oro. Muchas toneladas de oro salieron de la tierra de Ouro Preto y fueron a Portugal, que
es quien hizo la inmigración en Brasil, ¿no? Vamos a ir recorriendo un poco este lugar, que es muy emblemático. Este es uno de los primeros poblados que se hace en el lugar, que se llama Villarrica. Y vamos a ir contando esa simbiosis que empieza, esa manera en que Oscar Niemeyer piensa el hotel en contraposición y en mímesis con este lugar. Este lugar es el primero de los lugares de Brasil en ser patrimonio de la humanidad. No recuerdo exactamente el año, yo no me acuerdo si fue 1980, en que pasa a ser el primero de los lugares en declararse patrimonio de la humanidad. Tiene un barroco de una exquisitez extraordinaria, tiene la obra de un escultor alejandrino que es maravillosa, de quien dependen muchas de las iglesias que están en este lugar. Ustedes saben que acá hay mucho, la cultura está pregnada por la religión, entonces hay tantas casas prácticamente como iglesias. Cada razón de ser de la cultura esta brasilera y del pueblo este que estaba prácticamente levantado sobre el oro, tenía su correlato en la iglesia, ¿no? Entonces aparecen todos los santos, los San Francisco. Lean la historia, es lindísima esta ciudad como cuenta su historia, inclusive hasta los esclavos tienen su propia iglesia, aquellos que estaban encargados de transportar el oro. Este es un primer dibujo que hace Oscar Niemeyer sobre este lugar. A él lo convocan a que haga el hotel, después que él había hecho bastantes obras en Brasil, y en ese momento quien vendría a ser el gobernador de Minas Gerais, lo convoca para que él pueda contraponer arquitectura moderna a un lugar tan emblemático como era este. Ahí nosotros vamos a llegar a un lugar que tiene un tremendo desnivel, digamos, ¿no? Y cada una de las iglesias van ocupando los lugares más altos. Después las laderas van trepando las casas, de alguna manera, pero siempre los lugares altos, casi que parece que en el paisaje de las montañas, lo que pasa a dialogar son los campanarios de las iglesias, ¿no? Pareciera que uno puede tomar las medidas de iglesia a iglesia. Entonces vamos recorriendo un lugar con una impronta sinuosa, como es este barroco también, ¿no? Este trazado al que obliga a una ciudad que está en un terreno que no es plano, que se va adecuando. Vieron que para subir en la montaña siempre la curva ayuda, ¿no? Porque va atenuando las pendientes. Bueno, esto ocurre también cuando tengo que subir e ir estableciendo los lugares. En ese contexto de esa curva tan sinuosa, aparece esta línea recta, digamos, ese volumen expresado en esa forma, acompañando esa curva, cuya orientación principal, cuyo eje transversal es noreste-suroeste, y donde aparece el ojito ese que dibuja Niemeyer con tanta claridad, ¿no? Diciendo, bueno, este es el punto de la vista del hotel, ¿no? Ahí nos vamos situando y vamos viendo, ahí el dibujo acompaña de alguna manera la posición que toma aquella línea recta que vemos ahí en el fondo, después de ese mural y de ese paredón, que es el hotel, que toma los materiales del lugar para poder construirse.
Pero ahí van viendo, ¿no? La línea más larga que aparece en Europreto, tan contundente, tan clara, tiene que ver con esto de el deseo, el anhelo y el encargo de hacer la arquitectura moderna ahí. Cuando Oscar Niemeyer hace un libro casi al final de que se llama Diario Boceto de Oscar Niemeyer, una de las obras que cuenta justamente es esta, ¿no? Y él dice, justamente arranca diciendo que otro proyecto que me tienta a explicar es el del hotel de Europreto, ciudad antigua, la más importante de nuestro periodo colonial. Era necesario construir un hotel allí, y decidió que la mejor obra tenía que ser una obra moderna, que estableciera un contraste entre la nueva y la vieja arquitectura. Estoy leyendo palabras de Niemeyer. Diseñó un proyecto y por primera vez en nuestro país se construyeron dúplex con salas abajo y dormitorios arriba. Y como reminiscencia de los viejos tiempos, se agregaron enrejados en los balcones y paredes encaladas al estilo de la mejor tradición portuguesa para construir. El hotel, ahora vamos viendo esta descripción, ahí aparecen los bocetos en el corte, y como en esos 4 pisos va a ir definiendo Niemeyer en la planta baja. Ahora cuando vamos recorriendo, ahí vamos viendo, ¿no? Esos 4 niveles. En la planta baja, todo un lugar de semicubiertos, la piscina, todo ese lugar que son los internos, esos lugares que están sombreados de amarillo. Y después en el primer piso, a ver si seguimos. Vamos recorriendo mientras, como para ir entendiendo. Ahí está, ese es la terraza del comedor que aparece en el primer piso, y esa es la planta baja, ¿no? En ese semicubierto. Piensen que acá hay un clima caluroso, lluvioso, y en ese medio donde estaba trazado el eje del edificio transversal al edificio longitudinal, aparece este gran semicubierto, que también, ¿no? Es un lugar para estar, es un lugar para pasear. Puedo acceder por escalera a la parte del comedor, o por rampa a la recepción del hotel, al hall de recepción del hotel. Las imágenes de alguna manera van a ir recorriendo y van a ir mostrándole los detalles. Ahora, no obstante esto, las carpinterías son lindísimas, ¿no? Esta es la recepción y el lugar de estar en el primer piso. Niemeyer dice que estaba tan pésimamente construido, ¿no?, que muchas veces intentó recuperarlo. Esto lo cuenta él después de muchos años de construido el hotel. Y un buen día, dice que el gobernador del estado de Minas Gerais, Israel Pinheiro, me pidió que diseñara un proyecto para un gran edificio en Belo Horizonte. Belo Horizonte está a 100 kilómetros de Europreto. Realicé la tarea encomendada y adjunté una carta, dice, sugiriéndole que destinara mis honorarios a la recuperación del hotel. Porque era un proyecto que era muy caro a los afectos del arquitecto, y que sin embargo, quien había querido recuperarlo, en realidad lo iba malogrando, hasta que finalmente aparecen compradores del hotel que logran encontrar y redescubrir la propia esencia del hotel. Por eso, al día de hoy, aparece tan bien conservado y, en definitiva,
es tan fiel al proyecto original. Ahí, si ustedes ven, de arriba para abajo aparece la primera planta, donde con ese gran semicubierto y todos esos lugares más cerrados, más metidos como en la roca. En la segunda planta, el segundo de los dibujos, es el área donde o accedo por la rampa hacia la derecha y llego a la recepción y al área de estar, o subo por el lado de la izquierda a la terraza del comedor, del restaurante, del hotel. En la tercera planta aparecen las plantas bajas de los dúplex, en los dormitorios, arriba, en la última planta, que balconean al estar de la habitación del hotel, que está abajo, ¿no? Es muy sencillo el proyecto, muy fácil de comprender, mírenlo en corte, que es fácil. Retoma mucho de la manera de construir portuguesa, en el tratamiento de la piedra y en toda una serie de cuestiones. Y va generando esa tremenda espacialidad, ¿no? Acá, en esta doble altura entre la planta baja y el primer nivel, y la percepción de la pileta y todo el área esa que también hace al hotel, ¿no? Ahí también, mirando para el otro lado, para todo lo que es la escalera que me lleva al restaurante, que tiene uso independiente también. Acá hay algunas fotos que me fueron facilitadas por Camila Pesina o por Eugenia Busalino, cuando el año pasado fuimos al Arquisur en Belo Horizonte. Este es el área de habitaciones, subiendo la escalera para llegar al nivel 3, que es las habitaciones. Ahí en el área de las habitaciones es donde hubo no se respetó alguna cuestión del proyecto original. Pero bueno, en esencia, este es el interior de las habitaciones, con el balconeo, y este enrejado que es tan típicamente portugués también, la manera de trabajar estos trilage, que de alguna manera controlan el clima, controlan el sol y controlan el viento. La techumbre es elemental, ¿no? Es el tirante, la viga que soporta, ¿no? Y después va siendo sostenida prácticamente con poquísima aislación, por eso después es necesario adentro de las habitaciones trabajar cielorrazos suspendidos, pero crea tanta espacialidad en el corte que el aire fluye con naturalidad, entre el trilage que controla pero no cierra. Es un clima muy, muy cálido. Cuando él le escribe al gobernador de Minas Gerais diciéndole que los honorarios de él para hacer el edificio en Belo Horizonte no los iba a cobrar, que lo escribió en una carta, él dice que esos honorarios quería que se destinaran a restaurar el hotel, porque le dolía ver el modo en que estaba el hotel. Le impactó tanto al gobernador el hecho y la carta misma, que enmarcó la carta, y la carta está colgada en algún lugar, en alguna oficina de Belo Horizonte. Bueno, este es un dibujo de Euro Preto que también aparecía en una exposición el año pasado, cuando fuimos al Museo de las Minas, en Belo Horizonte, y que me hizo acordar mucho al dibujito ese primero con que iniciaba Niemeyer su visión de este sitio. Y en la próxima placa, esa que se invadió, nosotros vamos a trabajar este módulo
a partir del moderno, y vamos a tomar 12 casas para ir entrando a los conceptos. Siempre, ustedes piensen que siempre los ejemplos para nosotros son un instrumento de conocimiento, más que un instrumento de encantamiento puro, ¿no? Después ustedes fascínense con la arquitectura, pero estos son medios como para ir indagando esto que les proponemos. Bueno, ¿qué son los materiales de la arquitectura moderna? ¿No? Entonces acá tenemos una primera fila, estoy leyendo en horizontal, que la va a definir Le Corbusier, ¿no? Con estos 3 ejemplos que hemos seleccionado. Otra segunda fila que tiene que ver con los años 30, 40, la primera fila se remite a los años 20 del siglo pasado, esta segunda fila a los años 30, 40, entre Lina Bo Bardi, Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright, una tercera fila entre los 50, 60, con Oscar Niemeyer, esta casa ya la conocen, José Luis Sert y Lina Bo Bardi de vuelta, con una casa muy distinta a la que vimos en la casa de vidrio, que es la que vieron las que van a ver en el otro lugar. Y después nos vinimos a la Argentina, y nos vinimos a estos lugares, y nos vinimos a 3 profesores de nuestra facultad, 4 profesores de nuestra facultad. La primera de las casas, hecha, es la casa Rubio Germani, en la ciudad de La Plata, está en el tejido de la ciudad, hecho por Inés Rubio y Roberto Germani. En el medio apareció un proyecto que se diseñó en la arena, después le vamos a alcanzar alguna bibliografía más, es un proyecto del arquitecto Vicente Krause, para Baseggio creo que es el destinatario, en Pinamar creo que es la localidad, que no alcanzó a construirse. Y el tercero de los ejemplos es una casa que está en Balcarce, del arquitecto Daniel Almeida Cur. Los 4 han sido profesores de nuestra facultad, tanto Krause como Almeida ya no están con nosotros, pero Inés y Roberto sí, y bueno, y vamos a compartir, son casas muy, muy distintas y tienen principios también muy similares. Entonces, después la práctica nosotros la vamos a hacer, ustedes, cada uno de ustedes van a conocer los 12 ejemplos propuestos, y después van a establecer una serie de comparaciones entre 3 de los ejemplos, 3 o 4 de los ejemplos según quieran. Y van a pasarles pautas común de análisis a estos temas. Y el próximo martes hablaremos de un poquito más, vamos a ahondar un poquito más sobre este tema, y 4 textos van a acompañar este módulo por ahora: un texto de Alvarado, un texto de La mujer de Wright, pero que prácticamente son fragmentos de conferencias de Wright, otro texto que es Precisiones de Le Corbusier, y el texto de La nueva visión, que fue emblemático en su momento, de Laszlo Moholy-Nagy. Por ahora, con esos 4 textos vamos a trabajar. Probablemente el martes próximo incorporemos algunos otros elementos. Mientras tanto, vamos a tener mucho para pensar, para estudiar. Esta materia se estudia, así que esperemos haber sido de utilidad a este momento. Horacio, ¿querés agregar algo? Encantada de escucharte. No tenés volumen, no tenés micrófono. Sí, ahora sí, me había silenciado. Sí, quiero volver a ese edificio que a mí me impactó mucho. Yo lo conocí en un viaje de estudiante. Me faltaba poquito para recibirme de arquitecto y creo que me faltaba dar historia.
y hice un viaje que quise conocer Brasilia, bajé por Brasil y le cuento esto que yo estuve en Brasilia, después bajé en la rodoviaria de Belo Horizonte, vi Belo Horizonte y ahí me tomé el micro en la rodoviaria de Belo Horizonte para Ouro Preto. Y sinceramente no sabía que era de Niemeyer el edificio. Y uno ve Ouro Preto y cuando ve ese edificio que le da la impresión que siempre estuvo ahí. Eso es lo grandioso que tiene. Ese edificio siempre estuvo ahí. Y no tiene tiempo, porque digamos, me parece que los grandes artistas, los grandes arquitectos se transforman después en clásicos porque son intempestivos. O sea, no les importa ser ni modernos, ni contemporáneos, ni neoplasticistas. El verdadero artista, la verdadera obra que trasciende, se hace con la verdad. Y este edificio tiene una gran verdad. Tiene una verdad en el sentido que tiene la lógica, la métrica, la racionalidad de la arquitectura moderna, porque las medidas son de la arquitectura moderna, seguramente hay cosas de Modulor, hay cosas de Le Corbusier, a la planta libre, están las columnas redondas solamente en el centro, en las puntas son rectangulares, y Oscar Niemeyer no tuvo ningún problema, y esa seguridad no se compró el relato que era moderno, le puso un techo de teja y demuestra, como demostró Le Corbusier en la vivienda Le Matés, que se puede ser moderno y se le puede poner un techo de teja a una vivienda. Y se puede ser bien moderno y bien contemporáneo y no entrar en esas pujas si soy contemporáneo, soy moderno, si soy constructivista, y meterle sin problema un revestimiento neobarroco en la fachada. Ese edificio tiene una proporción y una métrica que solamente un maestro lo puede hacer. Y no me extraña que Niemeyer lo haya retomado como una de sus mejores obras, porque es una obra realmente sorprendente. Y es lo que yo digo, ese edificio es parte del paisaje, está ahí, parece que hubiera estado desde siempre. Bueno, nos veremos el martes que viene, muy, muy linda. Esta obra a mí me encanta, está impresionante y cuando uno la va analizando y puede encontrar un montón de temas. Y también, en cierta manera, va a poner en crisis esa idea del lenguaje de la arquitectura moderna, porque como gran maestro es difícil encasillarlo, es muy difícil encasillarlo. Lo mismo que hace Le Corbusier, cuando de repente todos habían comprado la idea de la máquina de habitar y de repente empieza a usar la bóveda o empieza a usar en Le Matés la piedra y la madera. O sea, solamente los grandes maestros, grandes arquitectos pueden tener esa lucidez diríamos, no copiarse a sí mismos y tener esa libertad de lo que el sitio inspira. Evidentemente acá hay una gran inspiración en el sitio, en la historia y en la fuerza de la cultura de la ciudad de Ouro Preto. Hay, en ese momento, Verónica, yo me acuerdo que había dos ciudades que también las recorrí en ese momento, estoy hablando del año 86, que era Quito, en Ecuador, que también había sido nombrado Patrimonio de la Humanidad. Así que sí, son dos ciudades bastante parecidas en su arquitectura, claro, colonial, y bueno, y es una y es parte de la... A mí lo que me impacta mucho, que por qué nosotros buscamos los materiales de la arquitectura y centramos nuestra mirada en el movimiento moderno de la arquitectura, porque de alguna manera, en realidad, la arquitectura de la arquitectura moderna es una de las expresiones del proyecto moderno. El proyecto moderno es un proyecto más profundo, es un proyecto de democracia. Ese es el proyecto moderno. Entonces, cuando uno empieza a encontrarle sentido al proyecto moderno, empieza a recuperar la arquitectura moderna, no desde el valor de lo que muestra nada más, sino de lo que significa. Entonces, por eso, acá hay forma y contenido
indiscutible, pero hay significado y hay significante a buscar. Y eso es patrimonio del proyecto moderno. Es más allá de la arquitectura moderna. Y en estas obras, en todas estas obras, hay raíz que tiene que ver con eso, ¿no? Te asimiles o no a la tradición, a la construcción. No, porque no depende de que la columna sea redonda, lo que vos dijiste recién como menciona esto. Es muy interesante esto, reflexionar sobre estas cosas. Este es el trabajo que nosotros les proponemos hacer en estas 3 semanas en que vamos a dedicarnos a pensar los materiales de la arquitectura, mirando, afilando la mirada al movimiento moderno.